Todos los años, en otoño, se celebra en Kioto la Jidai Matsuri, la fiesta de los tiempos. La enorme comitiva que se dirige hacia el templo de Heian ofrece siempre una espectacular escenificación de los distintos periodos de la historia de Japón. Supone, a su vez, un tributo a los emperadores que reinaron en la antigua capital a lo largo de un milenio, y cuya memoria permanece viva gracias a los tesoros artísticos y arquitectónicos con que la engalanaron. Vida en Japón. La antigua ciudad imperial, con casi 2000 templos y lugares de culto sintoísta, es la primera parada de nuestro periplo por la vida de Japón a caballo entre el ayer y el hoy. Con este vehículo viajamos durante 3 semanas, siempre tras los distintos modos de vida que nos permitieran comprender algo mejor este peculiar y laborioso país. De entrada, Kioto nos resultó algo decepcionante. La capital cultural de Japón vive marcada por el ritmo de una ciudad poblada por millones de habitantes y al principio uno tiene que tragarse muchas cosas corrientes e impersonales para poder descubrir las verdaderamente hermosas. En la actualidad viven en Kioto 1,5 millones de personas y cada año la visitan 30 millones de turistas. La fascinación que ejerce lo cotidiano solo es posible encontrarla al margen de los consabidos itinerarios turísticos. Por ejemplo, en las estrechísimas callejuelas en las que se vive casi topándose de bruces con el vecino de enfrente, en casas de madera de 1 o 2 plantas. La calle es una prolongación de la propia vivienda, cuarto de trabajo y sala de estar, donde todos se conocen entre sí. Los numerosos pequeños restaurantes forman parte de la vida cotidiana de Japón. En ellos pueden degustarse los frutos del mar preparados de infinidad de maneras distintas. El pez bola es considerado uno de los manjares más exquisitos, el tan famoso y temido fugu. Entre sus vísceras se esconde un veneno mortal. Si no se elimina por completo, puede costarle la vida al comensal. En este refinado restaurante hemos quedado con un compatriota. El arquitecto Gunter Niske vive en Kioto desde hace 17 años, ciudad en la que imparte clases de arquitectura asiática. Es también un gran amante de la gastronomía japonesa. El profesor Niske se ha ofrecido a ayudarnos para descubrir aquí en Kioto algunos ejemplos que reflejen aún los modos de vida del antiguo Japón. Pero primero habrá que familiarizarse con las dificultades del arte culinario tradicional. Wolfgang, segundo cámara, recibe en estos momentos unas indicaciones de Récula, nuestra intérprete, sobre cómo apañárselas lo mejor posible con los palillos. En la forma de preparar los alimentos se aprecia ya de forma evidente la refinada sensibilidad que poseen los japoneses hacia lo decorativo y el arte. Es un auténtico deleite para la vista. Y la predilección que sienten los habitantes de la isla hacia el pescado crudo se comprende mejor si uno se aventura a degustar, así preparado, un plato de atún o de fugu. ¿Qué tal está? Riquísimo. Al día siguiente quedamos en encontrarnos con Gunter Niske en la pequeña y concurrida calle Pontosho, en pleno corazón de Kioto, para disfrutar de un paseo por la parte antigua de la ciudad. Y este es el Geodisibasi, el barrio lúdico, directamente enclavado en pleno centro de la ciudad de Kioto. Está declarado como sitio de interés histórico-artístico. Está formado por unas 80 casas de té. Aquí hay casas de unos 100 años de antigüedad. Sí, así es como hay que imaginárselo. Hace algo más de un siglo que fue construida esta parte de la ciudad. Y aquí tenemos una típica casa de té, o como se dice en japonés, oshaya. Se convida a unos invitados a cenar y las geishas les amenizan la velada. ¿Y cuál es lo más característico de estas casas antiguas?
Lo más destacado de ellas son sus celosías, que cumplen un doble cometido. Por un lado, permitiendo que corra el aire que atenúe el bochorno veraniego, y por otro, preservando a sus moradores de miradas foráneas, evitando el ser visto desde el exterior. Otra particularidad que presentan es la profundidad de su planta. La parte delantera, en relación a esta, es muy estrecha, pero la planta tiene mucho fondo, y la casa se prolonga mediante unos patios interiores. Gracias a la amistad de nuestro guía con una familia que reside en la parte antigua de Kioto, tuvimos la oportunidad de conocer el interior de una de esas viviendas. Una vez realizado el preceptivo saludo, se ofrece al anfitrión un pequeño obsequio que nunca se abre en presencia de los invitados. Tras este ritual de cortesía, se nos anima a conocer sin impedimento alguno todos los rincones de la casa. En esta habitación se encuentra el altar de la capilla budista. En él se rinde culto a la memoria de los antepasados de la familia, todos los días, por la mañana y por la tarde. Der Ahnenaltar ist so ein spirituelles Zentrum des ganzen Hauses. Y esta de aquí es la estancia más amplia y hermosa de toda la casa, llamada Tisaski. Madre e hija están sentadas frente al tokonoma, este pequeño nicho donde se cuelga una pintura decorado con un arreglo floral. Todo el suelo está cubierto de tatamis. Son unas esteras de paja prensada que constituyen el elemento principal en la construcción del edificio. Aquí pueden verse las denominadas fosuma, unas puertas correderas de papel opaco. Sirven para ocultar el cuarto trastero. Por la noche, por ejemplo, es de estos armarios de donde se sacan las camas, convirtiéndose así la habitación en un dormitorio. Las habitaciones están concebidas de forma que mitiguen el calor bochornoso de los veranos. Tanto en la parte baja de la vivienda como en el techo, hay unas cavidades que provocan el paso de corrientes de aire. Lo que tiene como contrapartida que estas viviendas resulten muy frías para el riguroso invierno de Kioto. Con frecuencia el único medio de calefacción es una especie de brasero de madera llamado kibachi, que como mucho permite calentarse las manos y la parte delantera del cuerpo. Las casas tradicionales poseen unas paredes exteriores demasiado delgadas debido a las pequeñas y finas puertas correderas de papel con las que se separan los distintos espacios, y a decir verdad, dichas casas solo se adecúan a las condiciones climatológicas del verano. A los japoneses, tanto ahora como antes, les sigue uniendo un estrecho vínculo con ellas. La señora Sugimoto nos cuenta que estas antiguas casas encierran aún parte del modo de vida y la sabiduría de antaño para las siguientes generaciones. Se siente orgullosa de vivir en una casa así, tan sencilla y práctica, y cree que en dichas casas se ha preservado la vieja virtud de saber limitarse a lo esencial. Los japoneses consideran la naturaleza como una encarnación de lo divino. En la costa, frente a la ciudad de Ise, despuntan dos peñascos en medio del mar, unidos por una maroma de cáñamo, que año tras año es sustituida por otra nueva. Los japoneses veneran en el peñasco más pequeño al dios Isagani, y la cuerda simboliza sus nupcias con la diosa Izanami. Del casamiento de ambos dioses surgió, según la religión sintoísta, el archipiélago japonés. Nos hemos trasladado desde Kioto hasta esta costa tan pintoresca para visitar el santuario nacional del sintoísmo, el templo de Ise.
Aquí siguen aún vivos los ancestrales rituales de culto a los dioses. Los sacerdotes sintoístas preparan 2 veces al día una comida que llevan a los dioses al recinto sagrado, siguiendo un estricto y preciso ceremonial. El recinto sagrado, propiamente dicho, ubicado justo detrás de la valla de madera, está vedado al común de los mortales. Tan solo el emperador puede penetrar en él. Los templos se han construido desde hace siglos con la madera de cipreses y cedros japoneses, y el entramado de sus vigas recuerda a los palafitos prehistóricos. Hoy en día sirven para atestiguar la existencia de una tradición arquitectónica japonesa que viene marcada por la presencia de la luz y por la simplicidad. La madera es ensamblada según los antiguos preceptos, prescindiendo de clavos, cola o pintura. El templo de Ise está consagrado a la diosa del sol Amaterasu. Tras las puertas del recinto sagrado se oculta un espejo octogonal que refleja su resplandor divino. Los templos renuevan el voto de desnudez, que es intrínseco a todas las artes de Japón. Desde el siglo VII, dichos lugares de culto son demolidos de forma periódica cada 20 años para volver a erigirse, siguiendo fielmente el primitivo modelo, en un terreno contiguo a su anterior emplazamiento. La sensibilidad, cultivada a lo largo de los siglos, a la hora de trabajar la madera se aprecia todavía hoy en la artesanía japonesa. De un trozo de bambú va a salir un fino pincel para la tradicional ceremonia del té. La madera se va partiendo en finísimas láminas hasta obtener el grosor de un cabello. Cada mínimo gesto requiere años de oficio y tiene que adaptarse a la perfección a la naturaleza de la caña de bambú. La pericia de la que hay que hacer gala es el fruto de una tradición artesanal antiquísima. Y tal obra de artesanía ha sido concebida para el té en polvo en la tradicional ceremonia del té. Somos los invitados de la señora Tomomura en Inmai, a unos 50 kilómetros al sur de Kioto. La señora Tomomura enseña en su propia casa el arte de la ceremonia del té. Este antiguo ritual eleva a la categoría de refinado arte el hecho de tomar el té, hasta el punto de haber dejado una profunda huella en los distintos hábitos de vida en Japón. Este preciso e inmutable ceremonial tiene que estar impregnado por una refinada y serena belleza, tanto en la disposición del espacio como en todos y cada uno de los utensilios. Solo así puede lograrse que la ceremonia del té le distraiga a uno de sus ocupaciones cotidianas para procurarle la anhelada atmósfera de serenidad. La importancia dada a cada detalle se muestra en el hecho de que los invitados han de reconocer el valor artístico de cada uno de los objetos utilizados para tal ceremonia. La predisposición hacia esa refinada simplicidad, desprovista de todo ornato, ha tenido una gran influencia al extenderse entre las clases altas sobre el diseño y en las formas arquitectónicas de Japón. A nuestros ojos, también el excesivo protocolo en el trato común hunde sus raíces en los rituales de la ceremonia del té, que tiene su origen en el siglo XVI, fruto del espíritu de la doctrina Zen. La antigua ciudad comercial de Inmai nos brindó la oportunidad de conocer uno de los pocos lugares de Japón en los que se ha conservado hasta hoy uno de los mayores conjuntos de arquitectura en madera de la época medieval. Pese a que las casas hayan sido remozadas en diversas ocasiones, guardan aún intacta su estructura original. Incluso el trazado medieval de las calles ha logrado imponerse al tráfico rodado. Los delicados y variados remates de los tejados, así como la decoración de las tejas, dan buena muestra de la riqueza de los comerciantes en Inmai.
Las viviendas más bellas han sido declaradas monumentos histórico-artísticos y sirven de nostálgico testimonio del modo de construir y concebir el espacio en el antiguo Japón. De toda esta cultura ha sobrevivido una escasa muestra en el Japón de hoy en día. Nuestra primera impresión de Tokio fue descorazonadora. A través de calles elevadas y puentes de gris hormigón, uno tiene la sensación de entrar en una ciudad salida de una novela de ciencia ficción. En esta jungla de asfalto todo parece posible si es para servir a la economía y al tráfico. De entre los muchos ejemplos impresiona la brutal masificación constructora en el antiguo puente Nihonbashi. Lo que en origen fue el corazón cargado de simbolismo de la ciudad de Tokio ha quedado sepultado junto con el río por una autopista urbana de 2 niveles. Y el tráfico extiende hoy sus tentáculos por el centro de una ciudad que con sus 12 millones de habitantes es la más poblada de todo el continente asiático. Lo realmente exótico de Tokio es que esta monstruosa urbe está formada en gran medida por una enmarañada mancha compuesta de diminutas casitas de madera de 1 o 2 plantas. La mitad de dichas casas tiene una superficie inferior a los 30 metros cuadrados y la cuarta parte de los habitantes de Tokio tiene que apañárselas con apenas 10 metros cuadrados. En el centro de la ciudad, la concentración ha adquirido proporciones realmente alarmantes. La distancia que separa a estas minúsculas viviendas unas de otras con frecuencia no llega a rebasar los 50 centímetros, y lo que no cabe en la casa se acaba sacando a la calle, incluida la lavadora. De ahí que por culpa de la precariedad de las viviendas se evite invitar a amigos y se adolezca de intimidad. Consecuencia de esto es la existencia en Tokio de gigantescos barrios destinados a la diversión y el placer, en los que a cambio de dinero se puede disfrutar de todo aquello de lo que se carece en el hogar. Incluso la necesidad de tener una vida amorosa con cierta intimidad se ve satisfecha en el Hotel Rabu, especialmente concebido para tales fines. Estos establecimientos, que atraen a sus clientes con extravagantes reclamos, tienen en Japón una enorme aceptación. Hasta las parejas más normales no sienten ningún reparo en acudir a ellos para poder estar a sus anchas. Los japoneses suelen ser muy abiertos a lo novedoso y por ello reaccionan de idéntico modo compulsivo, tanto en relación con los productos que tienen que ver con la industria del ocio como en lo concerniente al ámbito laboral. Aquí quienes tengan problemas con sus jefes pueden por lo menos encontrar una válvula de escape. Con los compañeros y conocidos se acostumbra a quedar en Tokio fuera de la casa de uno. Las relaciones sociales a las que la tradición otorgaba tanta importancia acaban siendo trasladadas casi en exclusiva a lugares públicos como bares y restaurantes. El cambio más radical en el modo de vida japonés ha tenido lugar en las nuevas ciudades del extrarradio que se han ido formando en los alrededores de Tokio. Estos inmensos y compactos bloques de pisos bien podrían encontrarse a las afueras de Hamburgo. A los ojos de los japoneses presentan una única ventaja, un mayor espacio y unas paredes más consistentes con las que proteger la propia intimidad. La casa de la familia Matsubara en la ciudad periférica de Urayasu posee 70 metros cuadrados, lo que no deja de ser un piso de lujo para lo que se puede permitir un japonés. La distribución de las habitaciones recuerda a la de las viviendas protegidas y hasta el mobiliario está diseñado al gusto occidental. La cocina de la señora Matsubara resulta tan práctica y funcional como nuestras cocinas al uso. El señor Matsubara desempeña una actividad bien remunerada como responsable en unos almacenes y puede incluso permitirse el lujo de tener un pequeño cuarto de trabajo. En los modernos apartamentos suele existir todavía una habitación cubierta con los tradicionales tatami. Solo los padres duermen en ellas sobre colchones de algodón extendidos en el suelo.
Cada niño posee su propia habitación y una cama que ya no hay que guardar en el armario. Aunque para comer se siguen utilizando los palillos, el sentarse en el suelo arrimado a las mesitas bajas pertenece ya al pasado, al menos para los cada vez más numerosos Matsubara, que consideran el estilo occidental más cómodo y moderno. Al resguardo de las nuevas viviendas, se va olvidando una antigua virtud que tanto éxito ha reportado a los japoneses, la capacidad del individuo para integrarse en grandes grupos. Aunque las edificaciones de hormigón armado protegen mejor de los ruidos y del frío y marcan una necesaria distancia entre vecinos, el vivir en estos bloques de pisos del extrarradio no tiene mucha aceptación. Se echa de menos ese ambiente acogedor propio de los barrios antiguos de Tokio, salpicados de pequeños comercios, restaurantes, talleres manuales, con solo salir a la puerta de casa. Los japoneses, que tras la guerra emigraron en masa hasta Tokio, han sabido mantener en parte el modo de vida rural, transformando la gigantesca ciudad en un monstruo de rasgos humanos. Aquí en el viejo Tokio quedan todavía preciosas casas con ventanas de papel. Aquí es donde brotan y florecen infinidad de minúsculos jardines que ante la falta de espacio han sido dispuestos en vertical. También aquí permanece aún viva la antigua costumbre de prestarse ayuda entre vecinos. Con la llegada del verano, estos hombres hacen la ronda todas las noches por el barrio, entonando melódicas salmodias para alertar a sus convecinos del peligro de incendio en las casas de madera. La protección vecinal está organizada por las comunidades Sho. Los distintos grupos de inquilinos figuran en unas listas en las que constan las viviendas que pertenecen a cada una de ellas. Barrios enteros de la ciudad están compuestos por millares de estos shos que desempeñan su cometido de forma autónoma en numerosos terrenos. Las actividades tradicionales de las llamadas comunidades Sho, como alertar en caso de incendio u ocuparse de los servicios del templo, se han extendido mucho como consecuencia del rápido crecimiento urbano. En la actualidad, los Sho se ocupan de planificar en los distintos distritos tareas como las del cuidado de los niños o excursiones de fin de semana, así como distintas celebraciones a lo largo del año. Por ejemplo, en el barrio de Netsu, las comunidades Sho organizan todos los años en el mes de octubre la fiesta del crisantemo, que tiene lugar en la plaza situada ante el templo Dainji. Por desgracia, el tiempo no acompañó en esta fiesta Sho. Por eso el principal atractivo del programa, una danza con abanico llena de encanto interpretada por una geisha, tuvo que ser ofrecida dentro del recinto del templo. El Tokio exótico y ancestral se encuentra hoy amenazado por todos sus flancos. Sobre cada solar que se pone a la venta, se acaba levantando enseguida una torre de muchos pisos con fines comerciales, sin tener ninguna consideración hacia las antiguas edificaciones. La ciudad carece de una planificación global que haga que el despiadado crecimiento tenga un poco en cuenta a los ciudadanos. Sin embargo, las iniciativas de los ciudadanos en contra de tales concepciones tecnócratas resultan bastante excepcionales. Los arquitectos japoneses de vanguardia al final acaban reaccionando ante el caos constructivo imperante con estrambóticas edificaciones de los últimos tiempos. El arquitecto Osamu Ishiyama opina, por ejemplo, que las formas arquitectónicas armónicas se encontrarían marginadas en el Tokio de hoy en día. 今の東京の建築、特に住宅は本当にディズニーランドのような
El paisaje urbano de Tokio se asemeja al de Disneylandia. El panorama está dominado por incontables pastiches de conceptos arquitectónicos europeos y norteamericanos. Y hemos llegado al punto de no saber ya distinguir en qué ciudad y en qué país se encuentra uno en realidad. Claro que esto es consecuencia del alto grado alcanzado en el proceso de industrialización que ha acabado por repercutir en todos los aspectos de nuestra sociedad. Así que yo tampoco tengo ningún escrúpulo a la hora de utilizar de forma lúdica productos técnicos que resultan de nuestra industrialización masiva para crear con ellos un nuevo modelo de Minka, la antigua casa japonesa de madera, solo que para eso tengo ahora que saquear la gigantesca selva industrial. También para mi proyecto Running House, la casa sobre ruedas, me he servido de muchos materiales industriales, como por ejemplo los neumáticos, que la hacen parecer un automóvil. Representa a su vez una parodia sobre el modo y manera en que me sirvo de los desechos industriales con otros fines distintos a los habituales. Esta vivienda va a ser construida a las afueras de Tokio por un informático algo chiflado. Pretende ser un artilugio descabellado que ponga en solfa el masivo proceso de industrialización, un monstruoso juguete que se burle con esa mueca cómica del poder industrial de Japón. En un inaccesible paraje protegido a unos 200 kilómetros de Tokio, Ishiyama atornilló por vez primera todas las piezas de su extravagante juguete fabricado con hierro, vidrio y plástico. Esta fabulosa criatura de abigarrados colores fue erigida en medio del bosque de Aichikogen por un electricista amante del jazz como casa de vacaciones. Pese a los materiales industriales generados en masa, nos encontramos ante una de las viviendas nuevas más originales de todo Japón. Ante ella se experimenta una alegría juguetona provocada por los extraños materiales con los que fue concebida esta escultura llena de imaginación. Esta casa de vacaciones es también la representación de un cosmos en miniatura. Las líneas onduladas en los cimientos de hormigón simbolizan el agua. Los ojos de buey recuerdan a un barco que parece deslizarse por la superficie del agua. La curvatura del tonel representa todo el arco inabarcable del universo y las ventanas de colores a ambos lados de la puerta significan el sol y la luna. Toda la casa está orientada hacia esta poética fachada que puede ser contemplada una y otra vez desde distintas perspectivas. También en la habitación de la parte baja se halla presente el cosmos mediante el juego de luces y de sombras que se proyectan en este momento sobre la pared. Todos los elementos ornamentales provenientes de la selva industrial constituyen un conjunto tan decorativo en su nuevo emplazamiento que hasta se olvida por completo que el material de origen es mera mercancía de serie. Para Ishiyama, esta vivienda de vacaciones es una casa de té de nuestros días. Y en efecto, el espacio de 6 metros de altura bajo un puente de fina forja de acero guarda algo de la pureza y armonía de una estancia destinada a una ceremonia, cuyo fin último es el de liberarle a uno de la rutina diaria, predisponiéndole así hacia la contemplación de la belleza de las cosas del mundo. La familia Enomoto se traslada a su pequeño universo particular casi todos los fines de semana. En él tratan de preservar las tradiciones que apenas tienen ya cabida en el Japón de vida precipitada. El vivir aquí significa para ellos un auténtico acontecimiento y presenta en cada momento del día un rostro nuevo y maravilloso. A nosotros también nos entusiasmó tanto esta casa que a toda costa quisimos saber más sobre el trabajo de Ishiyama. De este modo aterrizamos en la península de Izu, un privilegiado lugar de vacaciones de Tokio desde el que puede admirarse en los días despejados el Fujiyama, la montaña más alta de Japón. El destino de nuestro viaje es la pequeña ciudad balneario de Matsuzaki, que se esfuerza por conservar su espíritu, y a esta tarea se ha consagrado Ishiyama. En Matsuzaki ha logrado sobrevivir una parte del antiguo Japón. Ishiyama pretende destacar dicha circunstancia al tiempo que con discreción va añadiendo nuevos elementos al aspecto de la ciudad, como por ejemplo esta torre de bomberos. La nueva sensibilidad hacia lo antiguo
también se deja notar en las fachadas de adobe que aún quedan en pie, cuyos motivos decorativos nunca se habrían restaurado. Ishiyama hizo venir a maestros de todos los rincones de Japón con el fin de acometer la restauración de estas casas en fiel consonancia con el original, y creó, inspirándose en un antiguo dibujo ornamental, un nuevo diseño para el puente que lucen también los autobuses urbanos. A menudo son estos cambios apenas perceptibles los que subrayan el carácter histórico de la arquitectura, tendiendo puentes entre el planteamiento tradicional y el innovador, de modo que los pecados arquitectónicos del pasado puedan integrarse mejor en el conjunto. Ishiyama proyectó también la versión moderna de un reloj de torre que tuvo Matsusaki hace algunos años y que fue destruido por un tifón. Una encuesta realizada entre sus habitantes arrojó como resultado que estos desearían que la ciudad volviera a tener una seña de identidad propia. Este respetuoso plan para la rehabilitación de las ciudades es, por desgracia, poco frecuente en Japón. En las grandes ciudades el panorama se ha hecho tan anodino que los arquitectos optan por concebir aparatosos monumentos en vez de amoldarse a lo ya existente. Este museo ha sido proyectado por el arquitecto Shinohara para conmemorar el centenario del Instituto Tecnológico de Tokio. Da cabida a exposiciones y conferencias. En los llamativos volúmenes en forma de medio cilindro de la planta superior alberga un restaurante para los trabajadores del instituto. La elegancia del edificio se encuentra en clara contraposición con la banalidad del entorno que se ve reflejado en los cristales de las fachadas. La respuesta de Shinohara ante el caos urbano es también la de la fría precisión de la máquina, realizada con los últimos hallazgos técnicos, como si se tratara de un avión de combate. A la hora de buscar una nueva concepción espacial en consonancia con los tiempos, Shinohara, al igual que los modernos de la década de los 20, encuentra su inspiración en el campo de la técnica y denomina a sus construcciones máquinas adormecidas. Kazuo Shinohara es una de las cabezas visibles que lidera a los arquitectos vanguardistas de Japón. Sus concepciones de la arquitectura en permanente cambio han ejercido una gran influencia sobre las jóvenes generaciones. Desde los años 80 sus construcciones aportan unas bien meditadas soluciones dentro del paisaje urbanístico y ofrecen un sutil juego aprovechando todas las posibilidades técnicas. En la zona verde del barrio periférico de Yokohama, el arquitecto, haciendo gala de su gusto por las formas geométricas abstractas, ha erigido una estética nave espacial para satisfacer sus propias necesidades. Un cuarto de cilindro envuelve la forma externa de la casa, lo que la hace casi inidentificable. Aunque todos los detalles formales de una vivienda convencional hayan sido trastocados, se integran en perfecta armonía en su entorno natural. Situada en el primer piso, es a un tiempo cocina, comedor, sala de estar y ocasionalmente cuarto de trabajo. Al igual que en las casas tradicionales japonesas, se le da un uso flexible. El escaso mobiliario respeta la pureza del espacio. Para Shinohara, puertas y ventanas hacen de marco del mundo exterior y opina que al encuadrarlo de modo correcto, este se vuelve más interesante. Con todos estos nuevos hallazgos, incluidos los del mobiliario, se persigue, en último término, liberar la existencia de normas inmutables. Creo que el ser humano puede experimentar una nueva sensación a la hora de habitar los espacios, cuyos significados no se encuentran prefijados, sino que adquieren su sentido a partir de fragmentos de formas materiales. Dicho de otro modo, quizás pueda llegar a tenerse un nuevo sentimiento de libertad.
Mi propia casa es para mí un puro engranaje, una estructura abierta, conformada por distintos elementos de formas geométricas, en estrecha relación con nuestra sociedad tecnológica. Aquí, un techo con forma de escalera se combina con un cuadrante. Allí, un cilindro que completa con todo este conjunto las estructuras espaciales. La relación que establecen los japoneses con su vivienda está subliminalmente influida por el peligro permanente de la amenaza de las fuerzas de la naturaleza. En ningún otro lugar del mundo hay tantos volcanes como aquí, y 36, como este, se encuentran todavía activos. Los terremotos son habituales y los tifones se cobran cada año muchas vidas humanas. El temor a imprevisibles cataclismos naturales es una de las causas por las que en Japón se piensa poco en el futuro y viven de forma más provisional que nosotros. Por otro lado, la constante presencia de estas amenazantes fuerzas de la naturaleza se encuentra en la religión y en la vida cotidiana. Esta casa, enclavada en la zona volcánica de Gunma, ha tomado la naturaleza de su entorno como tema tanto para el exterior como en su interior. De nuevo, la totalidad del cosmos se materializa junto con las fuerzas de la naturaleza que dieron paso al origen del mundo. La idea de este conjunto de toneladas de peso surgió del joven arquitecto Kishō Rokaku. Esta roca es piedra de lava que ha sido arrastrada hasta aquí desde la región volcánica cercana. Representa un volcán en actividad y fue esculpido por las propias manos del propietario a partir de la roca. Aquí se encuentra el cráter del que brota la lava, cubriendo el espacio que bordea el muro hasta que acaba por manar de la ventana hacia afuera. A la imagen de la creación del mundo pertenece también desde un principio la aparición de las aguas del mar. Por este motivo aparece representada la imagen del agua en el suelo sobre las losetas. La suave cubierta abovedada representa el firmamento, aunque esté hecha de duro hormigón. Las delgadas hendiduras de las ventanas están colocadas de modo que capten la luz del sol a lo largo de todo el día. El sentido profundo de las robustas raíces en la parte frontal de la casa se revela al penetrar en la habitación principal. Pertenecen a 3 gruesos troncos de árbol y otorgan a esta habitación su inconfundible carácter. El más robusto de ellos divide en 2 la vivienda de forma diagonal y marca el centro rústico de la estancia. Los otros 2 troncos cuyas raíces sobresalen del muro exterior se han integrado como vigas en el techo. El árbol grande, que se extiende en diagonal por la habitación, posee diferentes significaciones para sus moradores. Primero, marca una línea paralela con el pilar central de la casa, indicando además el preciso lugar en el que se encuentran las almas de los difuntos. A su vez, la copa del árbol ofrece un lugar de recreo para los niños. De este modo, cada uno tiene su propia implicación emocional con el árbol. Este árbol lo elegimos nosotros mismos en el bosque, y toda la familia colaboró en la tarea cuando tuvo que ser derribado y descortezado. Puede sonar un poco extraño, pero debido a la estrecha relación que tenemos con ellos, los árboles son como miembros de la familia a los que incluso hemos dado un nombre. Para los niños son ante todo sus compañeros de juego. Para mí, por el contrario, su presencia me trae a la memoria a mi padre, que trabajó en el ramo de la madera. También este prófugo de la civilización, ataviado de forma extraña, pertenece al grupo de aquellos que en la práctica quieren recuperar para el Japón moderno alguno de los valores de antaño. Por eso el señor Yamasaki da un salto en el tiempo de 5000 años.
Cada vez con más frecuencia deja su moderna casa prefabricada de Nagoya para vivir por unos días como un hombre de la edad de piedra. Sobre un terraplén en el que retumba de vez en cuando el tren de cercanías, ha levantado su propia casa sin ayuda de nadie, del mismo modo que se hacía hace más de 5000 años en el Japón del período Jomon. La casa es una auténtica proeza de la arquitectura ecológica. Todos los materiales se extraen de la naturaleza. No se ha utilizado ni un solo clavo. Hasta las sogas las ha hecho el mismo Yamasaki a partir de juncos. Esta casa supone para él una contribución en el descubrimiento de las propias capacidades. De viernes a domingo vivo en realidad como un hombre de la época Jomon y duermo aquí también por las noches en esa cama hecha de pieles de animales. ¿Y qué es lo que hace a lo largo del día? Pues, por ejemplo, fabrico herramientas de caza, lanzas y flechas con puntas de piedras, lo que claro está me lleva mucho tiempo. Y aquellas vasijas de barro las he moldeado y cocido yo mismo utilizando una antigua técnica. Estos son todos los útiles que he hecho ya y de los que me sirvo para partir la madera o para salir a cazar. El retorno semanal de Yamasaki a las técnicas de la Edad de Piedra resulta algo del todo excepcional en este país ultratecnificado. De este modo, el antiguo trabajador de una cadena de montaje sigue las enseñanzas de Confucio, quien dijo que todo aquello que robustece es bueno. Aquí aprendo de nuevo a hacerlo todo con mis propias manos, porque estando en la choza he tenido que valerme por mí mismo. De ahí que me diga una y otra vez que es mucho más gratificante llevar a cabo con gran esfuerzo una labor que conseguirlo todo con dinero. Yamasaki quiere demostrar a los hombres de su época que también se puede vivir sin ordenadores y robots. Y ante todo quiere enseñar a los jóvenes que aunque la vida primitiva resultara ingrata, tenía también su lado bueno. No pudimos disuadirle para que no se zambullera en las frías aguas del río para enseñarnos cómo se pueden pescar peces solo con las manos. Como así nos demostró al cabo de un cuarto de hora y contra todo pronóstico. Al menos pudo exhibir un pez, y solo los dioses saben si todo se había hecho como tenía que ser. De cualquier modo, Yamasaki tuvo una sensación gratificante y nosotros pudimos irnos, despidiéndonos de su acogedora choza en torno a unas castañas del bosque y el vino de arroz del supermercado. Nos despedimos de una tierra cuyas contradicciones y contrastes nos habían fascinado a lo largo de 3 semanas, y de unas personas cuya manera de entender la vida había dejado de sernos tan extraña. Hacemos una pausa y cerraremos la noche temática con este documental que muestra los nuevos hábitos que el progreso ha traído a la vida de los japoneses.